estamos de vuelta, María Jesús, y como comentábamos hace algunos minutos, la construcción en nuestro país está creciendo. Lima es un claro ejemplo de ello, hay tremendos edificios, muchas viviendas, y entonces uno se empieza a preguntar, ¿y el sistema de agua y desagüe qué tan bien está? Porque eso no lo vemos, pues pasa por debajo de nosotros, ¿no? No se percibe, pero es un tema, y es un tema preocupante. Entonces, está con nosotros José Luis Patiño, él es gerente de usuarios de la SUNAS, que le damos la más cordial bienvenida y que además ha estado también trabajando en esta casa. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente, José Luis. Gracias. ¿Cómo estás, José Luis? Y por un tema realmente importante, porque el tema del criterio urbanístico de toda ciudad pasa por un tema de planificación. Y lamentablemente Lima y otras ciudades han venido creciendo de manera desproporcionada y poco planificada. Y eso hace que los servicios de agua y de desagüe colapsen en algunos casos. Entonces, como bien ustedes señalan, el crecimiento de la ciudad ha estado desordenado. Y la planificación, el tema de las redes de agua y alcantarillado sufren porque, a ver, un ejemplo nada más. Ustedes ven en una calle, siempre han visto una casa, en una esquina o en la mitad de la... Avenida San Felipe, para ser por más ejemplo, claro, ¿no? Entonces, casonas grandes, de la noche a la bonitas, mañana edificio de 20 cambia el pisos. panorama y 20 pisos. Pero el sistema de agua estaba preparado en esa calle solamente para abastecer a casas, no a 100 familias. Entonces, la dimensión de la tubería de agua, evidentemente, tiene que cambiar, porque es distinto la presión y la cantidad de agua dirigida a una residencia que a 100 familias. Igual pasa con el sistema de alcantarillado. Todo el sistema de desagües de ese edificio, antes que solamente era una casa y tenía también igual una dimensión de tubería mucho más corta, el alcantarillado, ahora tiene que también crecer. Ahora, no solamente es el tema de la conexión, sino también toda la red matriz. Todo el sistema, porque ya me imagino la sobrecarga que debe sufrir las redes de desagüe en estas zonas, bueno, en diferentes zonas. Por eso el colapso. Y cuando hacen estas construcciones, cuando se hacen estas edificaciones, ¿se considera, se les obliga también a que hagan las modificaciones, las adecuaciones pertinentes? Obligan a la empresa de agua. Pero la empresa de agua tiene también su propio planeamiento estratégico de crecimiento. La empresa está más preocupada en ampliar cobertura, porque en Lima todavía hay familias, más o menos 1 millón de personas que no tienen agua, entonces está más enfocada en ampliar cobertura. Y cuando le dicen, tocan la puerta, bueno, señores, yo quiero que me mejore o que me dé más agua para esta zona, dicen, ok, te lo puedo dar, pero mi capacidad tiene un límite, no puedo dar más. Ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, y los problemas se están acrecentando no solamente en la parte de los conos, sino en la parte residencial también. Hemos visto a veces reportajes en la parte de La Molina, en los cerros de La Molina, donde la empresa no puede dar agua, sencillamente porque no está en la capacidad de atender, por un tema técnico, no por un tema de voluntad Claro, porque comercial. te dicen que ahí no puede hacerse el tendido de tuberías, ¿no es cierto?, por la naturaleza del terreno. La rocosa, exacto, etcétera, ¿no? y efectivamente cada vez más, Pepe, bueno, José, de cariño acá siempre te hemos dicho Pepe, es más la gente que tiene que, por ejemplo, armarse una casa, una vivienda o incluso ubicar los cerros, pues, ¿no? Esa es una realidad latente. Ahora, te pregunto, porque aquí en las cifras que ustedes nos muestran nos dice que el 20%, más o menos unos 5.000 kilómetros de los 26.000 kilómetros de redes de agua potable y desagüe necesitan ser cambiados. Ustedes como Superintendencia Nacional de Saneamiento, ¿es verdad? Las SUNAS, no sé, ¿cuál es un poco la forma como participan, el rol para que esto se cumpla? Sí, a ver, en el Perú existen 50 empresas de agua a cargo, 49 de ellas a cargo de municipios. En Lima es la excepción por la dimensión de CEDAPAL. CEDAPAL está dependiendo de FONAFE, pero... es una empresa pública de ámbito privado. De ámbito privado que también recibe fondos del Ministerio de Vivienda, ¿no? El plan de inversión para Lima y atender justamente esta problemática se ha aprobado una partida de más de 9.000 millones de soles. Bueno. Parte de estos 9.000 millones va a servir justamente para empezar a cambiar redes antiguas que han sobrepasado su tiempo de vida. Una red de agua potable, por lo general, está preparada para mantenerse durante 30 o 40 años. Sin embargo, las redes de alcantarillado, que también tendrían la misma edad de vida, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque las descargas de los desagües, sobre todo industriales y comerciales, impactan negativamente en la red. ¿Y por qué impactan negativamente? Porque no tenemos una cultura de prevención de impacto ambiental. Entonces,
Las pollerías, uno que va a comer su pollo a la brasa riquísimo en una de estas pollerías, las grasas son descargadas directamente hacia la alcantarilla. Entonces, eso hace que la vida útil de una tubería de alcantarillado se vaya depreciando más aceleradamente. Entonces, antes que podía esa tubería resistir 30 años, resiste 5. Exacto. Y entonces eso colapsa. Sí, Entonces, pero ojo que haciendo la salvedad, efectivamente, como tú dices, de los 30 resiste 5, pero no se cambia a los 5. no. Entonces imagínate cómo termina si vemos, por ejemplo, hay un edificio aquí muy cerca, incluso varios en Santa Beatriz, que incluso superan los 20 pisos, si no me equivoco aquí en Petituars hay uno de ellos. ¿Cómo haces ahí donde también hay pollerías y otros comercios, ¿no es cierto?, y que tienen pues las tuberías totalmente efectivamente. colapsadas? Ahí estamos haciendo dos cosas como SUNAS. SUNAS es el organismo que aprueba los planes de gestión de las empresas de agua. Y estos planes de gestión están acompañados de una actualización de la tarifa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que tener una tarifa para que le permita no solamente ampliar cobertura, sino también darle mantenimiento y sostenibilidad a toda la red. Entonces, en caso de CEDAPAL, por ejemplo, efectivamente el número que le hemos entregado, que son 26.000 kilómetros de red, la mitad de ellas de agua, la mitad de ellas de alcantarillado, un 20% estamos calculando que ya han sobrepasado su tiempo más de vida útil, ¿no? Entonces, hasta hace 2 años, anteriores gobiernos solamente dedicaban sus esfuerzos para ampliar cobertura, que nos parecía también es válido, muy bien. pero no es suficiente. Exacto. Entonces, lo que ahora sí, y la preocupación del gobierno ha apuntado bien en el tema de la priorización de los recursos, es también darle a la empresa CEDAPAL recursos para poder mantener obras. Por eso, y para renovar redes no es muy fácil, no es de la noche a la mañana, oye, 20% es tu red antigua, cámbiala este año. No se va a poder, porque si no, se imaginan la el colapso, obstrucción, la sobrecarga que puede darse a las otras redes cuando intervengas en una. Exacto, y además todo el caos vehicular, entonces se está haciendo progresivamente. Y por eso CEDAPAL en el primer trimestre ha tenido la mayor incidencia de cortes programados, producto justamente de cambio Porque de sí, redes, efectivamente están haciendo modificaciones en las interconexiones, la red matriz, en las redes secundarias. Sí, pues nos dejan 2 días, 3 días. Lo importante es que nos informen, nos digan, uno toma las precauciones y entonces no hay ningún problema porque creemos que todos estamos de acuerdo con que se haga el mantenimiento. La parte de comunicación es fundamental porque si en una zona, en una urbanización, CEDAPAL tiene el interés de cambiar la red, se hace un trabajo informativo previamente, ¿sabes? Que vamos, y los desvíos de las calles para que los vecinos no se sientan tampoco pues muy afectados, ¿no? Estamos hablando de 50 EPS a nivel nacional y la SUNAS tiene que vigilar que cumplan con su labor. Exacto. Pero también es muy posible que haya un alto índice de usuarios que terminan quejándose por supuestas malas prestaciones del servicio. ¿Cómo va ese indicador, que es información que ustedes manejan? A ver, SUNAS recibe los reclamos en segunda instancia, es decir, primero todo usuario que tenga un problema ahora de agua o de desagüe o colapsos en un sistema, tiene que recurrir de todas maneras sí o sí a la empresa, porque se activa lo que se llama el procedimiento de reclamos. Y eso es bueno, la cultura de reclamo todavía no está muy presente, sobre todo a nivel nacional, entonces las empresas tienen la obligación de recibir reclamo sin exigir pago alguno. Es otra cosa que también nosotros estamos en Lima conscientes de eso, pero en provincias a veces se les exige primero pague y luego reclame, y eso está totalmente desterrado. Entonces hay un plazo determinado para que la empresa cumpla. Hay 2 tipos de reclamo, que es el reclamo comercial relativo a la facturación. Si hoy estoy disconforme con la factura, me ha leído una factura elevadísima, así que exijo que se me diga por qué. Y gran parte del por qué es porque, digamos, lamentablemente, como usuarios tampoco no somos muy responsables para cuidar nuestras instalaciones en casa. Entonces el medidor, casas que tienen medidor miden, o sea, el medidor no es el problema. Claro. El tema es la cantidad de agua que efectivamente está marcando producto de una fuga interna, etcétera, etcétera. Entonces, el otro reclamo, que es menor, pero de todas maneras es bastante fastidioso, el tema de reclamo operativo. ¿Qué es esto? Cuando hay un colapso en la calle, se inundan los desagües o sale el agua, entonces esos son el otro reclamo. En las empresas reciben más o menos 80% de los reclamos son por el tema de facturación y 20% por el tema operativo. Y a SUNAS llegan cada año, el año pasado llegaron más o menos 23.000 reclamos a nivel nacional por este tema de tanto reclamos comerciales como reclamos operativos. Ahora, en el caso de CEDAPAL, sí, pues efectivamente
Te lo digo porque también me ha pasado, a veces uno recurre al numerito que está en el recibo. ¿No? El número de emergencia del Acuafono, efectivamente van y activan su cuadrilla de rescate. Sí, Así se llama. Y efectivamente van y te ayudan pues efectivamente a resolver el tema que está saliendo el agua en el desagüe y todo ello. Y eso es importante, como tú decías, pero lamentablemente, como tú muy bien lo decías, José Luis, en provincia la situación es otra. Quizá no se actúa con la inmediatez y lo que es aún peor, se le cobra al usuario. ¿Nos das aquí una salvedad sobre el tema? Efectivamente, sí. Nosotros tenemos la línea gratuita 0800 00121, línea gratuita sobre todo para provincias que pueden expresar su reclamo o queja ante SUNAS cuando el reclamo no es debidamente atendido. 0800 00121. Entonces, sí es importante que registren el reclamo, porque si no, nos pueden llamar después y lo que nosotros le vamos a siempre a repetir, ya hizo su reclamo, porque hay un tiempo también para hacer reclamo, que son 2 meses posteriores a la fecha de recibo. Claro. ¿No? Pasando esos meses ya el reclamo ya no puede ser dado. Claro, pero en una emergencia entendemos que no puedes esperar inmediato. Casi 24 horas es mucho esperar muchas veces, ¿no? Y es menor tiempo. Ahora, ¿por qué las empresas en provincias se tardan mucho? Porque también hay un tema de escasez de recursos de la propia empresa. No es la excusa, pero sí es una realidad en que las empresas de agua en provincias están muy debilitadas en materia económica. La tarifa no les alcanza para cubrir sus costos. ¿Esto de quién depende, disculpa? La aprobación de las tarifas, SUNAS la efectúa y la aprueba, luego de hacer todo un trabajo de evaluación de su plan de gestión, su plan maestro optimizado. Sin embargo, los alcaldes, que son los dueños de las empresas, se oponen a que su empresa de agua actualice la tarifa. Entonces, ahí viene un tema de, oye, la empresa no cuenta con los recursos suficientes como para poder atender los reclamos. Y además la estructura salarial de las empresas de agua, es un tema que un llamado al MEF, que hacemos de manera reiterada, es que, bienvenida a la inversión para renovar, se le está dando muchos recursos a provincias también para renovar redes y todo eso, pero la capacidad técnica y humana de las empresas no está debidamente siendo incentivada, actualizando su escala remunerativa que data de más o menos 15 años. Claro, entonces los profesionales que están en provincia trabajando se van. Entonces, queda con Una pregunta final, José Luis, disculpa que el tiempo nos empieza a ganar, y quisiera aprovechar que tu presencia, porque hemos visto también últimamente muchos incendios, y la queja constante de los vecinos y de los propios bomberos es la falta de hidrantes, o efectivamente el tema de tuberías que repercute en esta cuestión de los hidrantes a la hora de apagar los incendios. ¿Ustedes como SUNAS ven algo? Sí, nosotros somos toda la parte de supervisión de la gestión de la empresa, nosotros estamos siguiendo. Un punto interesante del que has tocado, ¿por qué?